¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones necesarias en el Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos, y en este canal, en Vía X, que está por la libre expresión. Y esta noche, una conversación muy especial que comienza ahora y va a durar los 3 bloques del programa. Vamos a tratar de conocer a un personaje que ha sido clave también en los últimos años de nuestra República. Me refiero al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, que está con nosotros. Le doy la bienvenida, Contralor, a este escenario del poder. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Este sí que es el escenario del poder, olvídese la Contraloría, ¿no? Este sí que es verdad. Sí, me he dado cuenta por los invitados y por los temas que se tratan también. Sí. Vamos a recuperar una tradición que teníamos con usted, Contralor, que era a las personas que invitábamos les pedíamos una canción. Ah, ya. Para comenzar, y usted ahí en el maquillaje eligió una canción sorprendente, que es la siguiente. Escuchémosla. Linda canción de Bowie esta, ¿eh? Sí. Absolute Beginners. Exactamente, Absolute Beginners. Sí. A la película no le fue muy bien, digamos, pero la canción pegó más que la película. Sí, bueno, esa canción la elegí porque me recordó cuando llegué a este cargo, a la Contraloría, ¿ya? En que mucha gente abierta o soterradamente decían que yo era un absoluto principiante en esto, que no entendía cómo era el poder, cómo se hacían las relaciones, cómo había que dar las peleas. Entonces, como me hizo gracia eso, y esa canción me quedó siempre dando vuelta. Aunque en realidad es una canción más de amor, pero... Sí, más de amor. Claro. Pero tiene un trasfondo, como toda canción de Bowie, claro. Tiene un trasfondo así, que claro, de repente es mejor ser principiante que, yo creo que sí. Que venir muy... Claro, mejor no estar tan fogueado y tener otra mirada de las cosas. Han sido ya 2015, usted entró a la Contraloría. Claro, en diciembre del 2015. En diciembre, y por lo tanto ya estoy en el 6º año, casi completándolo. Me quedan 2 años y unos meses. Hasta el 2023 dura su cargo. 8 años son los que dura un Contralor General de la República. Si tuviéramos que aprovechar esta conversación, Contralor, de hacer también un poco de educación cívica, ¿no? ¿Cuál es lo fundamental, ¿no? ¿Por qué una Contraloría tiene que ser tan autónoma? Y usted ya me va a contar cuál es la Contraloría que quiere dejar usted para Chile después de 8 años, ¿no? Claro, en un régimen tan presidencialista como el nuestro, es bueno que existan ciertos contrapesos respecto de ese poder presidencial. Y uno de ellos, que tal vez por una evolución histórica, pero también por un diseño, es la Contraloría. De hecho, todos los actos del presidente de la República, los decretos supremos, que sería el nombre técnico, que llevan su firma, tienen que pasar por un control de la Contraloría. Entonces, por eso es tan importante que haya una Contraloría que tenga una distancia, obviamente, de quien ejerce el poder. Que tenga una autonomía de ese que ejerce el poder, de esa autoridad. Y por lo tanto, ahí está la Contraloría. Ese es el rol que cumple la Contraloría. Y que va a cumplir 100 años ya en Chile, ¿no? Bueno, sí, nos falta, estamos en los 94, ya estamos. Luego vamos a estar en el centenario. Que para una república como la chilena es bastante, ¿no? Es mucho tiempo, que no es un país tan antiguo. Entonces, una institución de 100 años es un hito. Antes de preguntarle cuál es el Chile de hoy, cómo lo ve usted, ¿no? Queremos saber también de su vida, Contralor, porteño de tomo y lomo, nacido, criado, malcriado en Valparaíso. Sí, sobre todo eso. Quiero empezar al tiro con fotografías para que vayamos conociendo al Contralor General de la República. Este es su jauría. Sí, esa es mi jauría, esos son mis perros. En realidad solo un perro, las demás son todas perritas que, como ustedes pueden ver, están todas las razas representadas ahí, ¿no? Este es el Chile completo. Claro, exactamente. Pero sí, hay 2 bien viejitos que son los que están al centro y las otras son más jóvenes. Claro, esos son mis perros, que son todos recogidos, en el fondo. En Valparaíso, si hay algo que hay muchos, son perros callejeros. Sí, y por lo tanto, es una pequeña labor. Pero que va a botar los perros ahí, Contralor, ¿no? Yo me traje uno de Cartagena. Mi perro es de Cartagena. Me imaginaba. Sí. No, y bueno, están ahí y son parte integrante de la familia, por supuesto. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene algunos nombres? Bueno, la de más a la derecha se llama Chandel, por su color, obviamente. La blanco y negro se llama Yin Yang, obviamente también. Por el Yin Yang. Bueno, el viejito ahí de pelo más largo se llama Strolchi, que es un nombre alemán. La otra es la Cleo. La rubia de atrás, que es como la más cuica, por así decirlo, porque tiene más privilegios, porque entra más a la casa también. Esa es la Greta.
La Greta en honor a Greta Thunberg, obviamente. Ah, sí, Sí, por supuesto. mire. Y la otra se llama Juana porque la encontramos en una calle que se llama San Juan, que está ahí en el Cerro Esperanza también. Ah, perfecto. por eso los nombres, todos tienen una cierta relación. El mío se llama Ferre porque lo encontramos al lado del patio Ferreiro, ahí ya, está del bien. Castillo Claro, Ferreiro. Está bien, esa relación hay que hacer. Valparaíso nunca lo he podido dejar Contralor. no, Sigue viviendo allá, su familia está allá. Sí, trata de viajar cuanto pueda para allá, ¿no? Sí, Ya. siempre me arranco para allá. Y es una cosa como que ni yo mismo me lo explico porque la ciudad está un poquito decaída últimamente. Sí. Las universidades son súper importantes, el puerto es súper importante, pero en realidad no hay muchas actividades económicas en la ciudad. Entonces la población se ha ido empobreciendo mucho, desgraciadamente. Ya. No por falta de ganas, sino que porque no hay mucha oportunidad. Entonces la mayoría emigra. Y esta promesa, Contralor, ¿se acuerda? En los 90, de que no, vamos a llevar allá el Congreso y con eso va a significar que Valparaíso surge, etcétera, como un polo. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, la verdad que, claro, hay muchos funcionarios que viven allá, pero los parlamentarios hacen su vida desde Santiago y la mayoría viaja a Valparaíso. O sea, en realidad si uno hiciera como un análisis en términos de la huella de carbono que ha dejado el Congreso, es muy en contra, porque no ha pasado de ser una situación un poco anecdótica del Congreso allá. O sea, no generó un impacto realmente significativo para la ciudad. Hay que tener un polerito para que sí, claro, con Lucho ahí tocando. Infaltable en cualquier restaurante de Valparaíso, ¿no? Hoy están cerrando los restaurantes también tradicionales de Valpo, ¿no? Sí, eso es que la pandemia ha sido brutal. Ha sido terrible. Sí, ha sido terrible. Eso es una cosa muy fuerte. Algunos bien tradicionales se han acabado nomás. Sí, el huevo, el cinzano. Bueno, claro, el cinzano. Toda la bohemia se ha ido perdiendo, desafortunadamente. ¿Cómo era usted entonces de estudiante allá en la Universidad Católica? Claro, en la Católica Valparaíso. Mira, yo en mi época universitaria, y este es un mensaje también para mi hijo, en realidad, lo voy a aprovechar de decir acá. Los primeros 2 años me dediqué solo a estudiar. Era demasiado mateo, por así decirlo. Pero después me di cuenta que estaba perdiendo los mejores años de mi juventud, por así decirlo, solo estudiando y dedicándome sin tener un compromiso ni político, ni social, ni siquiera desde el punto de vista de las amistades, porque era de los que iba a clases y se iba a su casa a estudiar. Y después ya me enganché mucho con la vida universitaria, además con todo lo que estaba pasando, si estamos hablando de fines de los 80. Sí, bueno, ahí somos de la misma generación. Exactamente. Ahí ya era difícil y la Católica Valparaíso era una universidad bien activa. Y entonces, primero, creo que hice toda la carrera, la carrera completa en el sentido que primero fui delegado de curso, después participé del centro de alumnos, después fui presidente del centro de alumnos. Y después ya me metí en la federación y todo, con gente que hasta hoy día conozco. O que hemos mantenido alguna amistad desde esa época. Pero fue una época muy bonita, o sea, además con mucha ilusión, ¿no? Claro. Bueno, usted tuvo una visión clara contra la dictadura ahí como estudiante, ¿no? Total. Sí, nunca me voy a olvidar de una manifestación, una de las primeras que hubo por el no sé si te acuerdas de... Claro, 87. Exacto, por ahí, y que se hizo la avenida Pedro Mon y que con mis compañeros nos juntamos en la universidad, hicimos un lienzo gigante con un no, y nos juntamos familiares, amigos, universitarios, todos, y caminamos por la calle Pedro Mon hasta la Plaza Victoria donde estaba la concentración. Fue bonito eso. Sí, los 80, dentro uno lo recuerda cuando yo también adolescente como usted, tenía su lado oscuro obviamente por la dictadura, pero también tenía un lado épico, ¿no? Como joven, de estar ahí, de tratar de cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, veo la universidad, que hoy día la Católica de Valparaíso es un lujo, realmente una universidad bonita, la biblioteca, todo. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en la biblioteca no había ni sillas para sentarse. O sea, tú ibas así, esa era la precariedad de la universidad. Tú ibas a la biblioteca, pedías un libro y te tenías que sentar en el suelo literalmente. Claro. Era una cosa así brutal. O sea, o cuando entraban los carabineros a la Casa Central, cuando podían entrar y les daban la pasada. Había rector delegado, o sea, eso... Sí, claro, imagínense. Esa era Nosotros en la Chile del 87 echamos a Federici. Claro, que claro. Sí, eso fue primera vez que se echa un rector. Exacto, esa fue una cosa muy épica también. Sí. Claro, pero no, yo me acuerdo mucho de esa época con esa, claro, como tú dices, con esa épica, también con ese temor, o sea, esa sensación de que no sabías qué podía pasar, qué iba a pasar después del plebiscito también, toda esa época era
mucha incertidumbre. Y usted es súper cuadrado, ¿ah? En los 2 primeros años estudiando. Sí. La verdad que su hermano le decía, ya, pero Jorge, salgamos. Sí, tengo harta que una vez a anécdota. la 1 de la mañana le dijo, ya, pero hasta la a la 1 de la mañana, vamos. Sí, lo que pasa es que como era tan estructurado, a veces tenía como unos horarios muy fijos. Entonces, una anécdota es que yo me levantaba, me duchaba y me ponía a estudiar. Y un día me desperté, me empecé a duchar y mi hermano me empieza a golpear. Bueno, en no tan buenos términos me dice, oye, es la 1 de la mañana. ¿Cómo? Se estaba levantando a la 1 de la mañana para ir a estudiar. Claro, no, por eso dije, esos 2 años dije, ya está bien, ya sé estudiar, creo que puedo aprobar la carrera, porque era bien difícil, era extremadamente difícil la carrera, entonces muy rigurosa. Y después dije, no, tengo que aprovechar este tiempo, porque si no ya una vez en la vida nomás. Así que seguimos viendo fotografías de su vida, Jorge, esta es la que sigue. Ahí estamos con esa foto no nos trae tan buenos recuerdos, porque la Brigitte, que es mi señora, pareja, no estaba tan contenta ahí en esa ocasión, como puede verse. No, fue una foto que nos invitaron a una actividad social. Yo estaba recién en el cargo y ella me dice, tú eres el contralor, yo no tengo nada que ver acá. Estaba recién asumido ahí. Claro, me acompañó pero esa fue debut y despedida. Su esposa, ¿usted la conoció haciendo su posgrado allá en Alemania? No, la conocí en España. En España la conoció. Y después estuvimos en España. Porque ella es alemana. Sí. Ya. Alemana. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese beginners. Pucha, es difícil porque nos costó mucho tomar decisiones. O sea, de quedarnos allá, venirnos para acá. Es muy difícil esa parte de la vida. Pero a veces, y no voy a entrar en más detalles que eso, a veces la vida toma decisiones por uno. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Entonces, ahí se enriela todo. Y el momento de decir, ¿estamos o no estamos? Ya, claro, exactamente. Entonces y estuvimos acá un buen tiempo ya, en Valparaíso. ¿Es verdad que los alemanes son así de cuadrados? ¿Son tan colegios cuadrados o es un mito nomás, mucha mitología de eso. Porque no todos son iguales, obviamente. No, por supuesto. Y también son muy buenos amigos, son súper leales con sus amistades. Lo que sí es cierto es que, claro, hay que ganarse esa amistad, no es automática, ¿no? Pero no son cuadrados, ¿no? ¿Y ella cómo reconoció Chile? ¿Cómo lo encontró Chile? ¿Cómo lo ve ella? Bueno, yo creo que como es Chile, ¿no? Con sus lados súper buenos, con lados muy amables, pero también con una realidad que siempre le ha chocado, que fue la de la desigualdad. Eso siempre le chocó y le impactó mucho, ¿no? Que es algo que hasta el día de hoy le sigue impactando y que con todo lo que ha pasado los últimos 2 años, creo que reafirmó siempre su visión de la educación, de lo mala que es la educación en general, de que eso obviamente no te permite después progresar y así sucesivamente. Me imagino que ahí también ella valora Alemania, ¿no? Total. La igualdad, los sindicatos. Por supuesto, etcétera, ¿no? Claro. ¿No? Y la igualdad también en cosas que son evidentes, como que no haya tanta diferencia de ingresos. Sí. Y ahí me imagino también entendió, como usted dice, el estallido social, las causas del estallido social. Totalmente. Y lo que se pretende no hacer de un país. Y por eso nosotros también, en cierto sentido, esa fue una de las decisiones, aparte de elementos prácticos, pero también hay como una cosa de idealismo de vivir en el Cerro Esperanza. Porque, chuta, si tú no quieres barrios segregados, uno tiene que partir por uno también, ¿no? No solo puede ser el discurso. Entonces, estar en un barrio, integrarte a ese barrio, que tus vecinos te reconozcan, que estés en el grupo de WhatsApp, por así decirlo, de los vecinos, creo que es parte de integrarse también. Usted, cuando no va a Valpo, se queda en Santiago, se queda en el barrio Yungay. Sí. Eso también fue una decisión, me imagino, en ese sentido, ¿no? Claramente, o sea, para mí, bueno, el barrio Yungay es un barrio tradicional de Santiago, es un barrio bonito, es un barrio, un barrio pintoresco, un barrio típico, esa es una zona típica. Por lo tanto, yo le veo puras ganancias a vivir ahí. Aparte de ser una vida de barrio normal, estoy cerca del trabajo, me puedo ir caminando al trabajo si quisiera. Entonces, y de hecho hubo una época en la época del estallido, me iba caminando y me volvía caminando. ¿Sí? Sí. Yo soy una persona bien normal en eso. Esas son las cosas lindas igual de nuestro país, ¿no? Sí. Que una autoridad, usted es la 5ª autoridad de la República, además con todo lo que ha significado su paso por la Contraloría, que ya analizaremos. Sí, me imagino. Irse caminando es un lujo también, ¿no? Sí, es un lujo, claramente, es un lujo. Y pocas veces, un par de veces solamente hay personas que me hayan dicho algo negativo en la calle, porque tengo que reconocerlo. Pero no en malos términos, sino que me han dicho, oiga, ¿por qué no has hecho tal cosa o tal otra? Pero en general, si hay gente que me habla, lo hace en términos súper respetuosos. Y espero que siga así. ¿Qué pasó cuando llegó ese momento de tener que decidir entre quedarse en Alemania o venirse a Chile como familia
¿O nunca estuvo la disyuntiva con su señora? No, sí estuvo la disyuntiva. Ya. Estuvo la disyuntiva, pero también había un problema de perspectivas, de opciones profesionales en ese momento. Yo tenía una carrera en la universidad también, o sea, como profesor, eso era lo que quería hacer y veía que era muy difícil también poder hacerlo allá. Y ahí decidimos probar suerte y después nos fuimos quedando. Ella se sacrificó. Sí. Ella dijo, ya yo te sigo. Sí, a eso fue. Básicamente. Eso también es impagable. Sí, sí. Para decir la verdad, sí, totalmente. Eso es una lealtad tremenda. Muy bien. Gracias. Bueno, usted se mantiene fitness, sabemos que le gusta mucho la bicicleta. ¿Ah? Sí, hay y otra que foto. se han patiperreado con su señora ahí. Sí. Eso es en Argentina, ¿no? Eso sí, eso me parece que es en Buenos Aires, una vez que fuimos de vacaciones. Sí, ahí estamos. Mira. Sí, está buena esa foto. Ahí, oiga, yo le decía que usted gusta, bueno, para la bicicleta. Sí, ¿no? me encanta el ciclismo. Oiga, ¿por qué le gusta tanto el ciclismo? No sé, Ya. es como un gusto que ¿De me... chico así o sí, la- de o- chico, pero nunca practiqué. Ah, ¿verdad que ahí voy? Ahí está, métale pedaleo. Oiga, Sí, hay ahí voy. que tener piernas para eso, ¿ah? Sí, ahí voy, claro. No me imaginé que iban a llegar a esa imagen. Esto es reciente, no, tiene 15 años ahí, esto que ahí está, métale No, pedaleando. estoy sobre 40. O sea, ahí estoy... Estamos en la cuesta aquí, ¿ah? Sí, esa es la subida a Portillo. Ahí es Portillo. Sí, Ahí sí. llegó hasta arriba. Pero esa carrera tiene un final un poco malo porque Ya. pinché 2 veces, entonces terminé ya. como último, para decir la verdad de las cosas. Ahora, es una bicicleta de contralor, no está pichicateada como la de Armstrong, ¿no? Que tenía hasta un motor adentro de la cuestión. no hay doping ni químico ni mecánico. Así es que, no, claro, ahí sí es muy bonito el ciclismo, me gusta mucho. Sí, además que es un deporte que puedes practicar hasta bien avanzada la edad. De hecho, no tiene lesiones el ciclismo, salvo si te caes o te atropellas. Ah, claro. O sea, no tiene rebote. Claro, no tiene rebote, no tiene Claro. impacto. No, Entonces, yo tengo las dos rodillas cortadas jugando fútbol. bueno, claro, no, es que Los el ligamentos fútbol cortados. sobre los 30 ya es... No, claro. O sea, hace 2 años que no puedo jugar. Claro. Ya, bueno, hace 2 años más, unos poco más. Oiga, se comentó mucho, Contralor, cuando usted hace una charla sobre corrupción y pone de ejemplo a su ídolo, ¿no? Que era Armstrong, Sí. ciclista, después de todo lo que se conoció, que Sí, era claro. uno de los tramposos más grandes de la historia del deporte, claro. ¿no? Un shock para todos los que nos gusta el ciclismo. Pero lo que yo quería ir de graficar es lo siguiente, y es, porque a él cuando le hacen esa entrevista dice, bueno, ¿por qué te dopabas?, le preguntaban. Y él decía, bueno, porque sabía que no me iban a pillar. Sabía que no había control y no me iban a pillar. Y entonces yo con eso quería graficar, y me parece que eso incluso esa exposición la hice en la PDI o en Carabineros, porque yo nunca he tenido problemas para ir a decirle las cosas ahí. Lo hemos sabido. Ah, Sí, sí. y era para demostrarle, oye, por eso los controlamos. Ya. Por eso hacemos esta pega, por eso tenemos un departamento donde hay un área especializada en Fuerzas Armadas y en orden y seguridad. Porque si uno sabe que lo van a controlar, ya toma una actitud un poquito distinta. Mi abuelo materno, Guillermo Donoso, también porteño, ¿Ya? decía, la ocasión hace al ladrón. Tal cual. Ah. Tal cual. Sí, pues sí, uno está en duda, diría yo, de que el ser humano sea tan bueno por naturaleza. Muy bien, queremos hablar de Carabineros, queremos hablar de todo, ¿no? El presidente, el fideicomiso que se está Sí, realizando. Y saber si realmente somos un país corrupto o no, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos en la escuela básica siempre nos dijeron que Chile era Sí. un país distinto, no era como los del barrio, Claro, etcétera. Y claro. mira, Sí. todo lo que hemos ido descubriendo. Estamos hablando con el Contralor Jorge Bermúdez. Hacemos una pausa, Contralor. Vale. Un principiante, así siempre hay que definirse en la vida, ¿no? Sí. Como un gran principiante, como lo canta Bowie, la canción que usted eligió. Hacemos una pausa. Seguimos hablando con el Contralor General de la República. No te vayas de la sintonía. Absolute Beginners, la canción que eligió el Contralor General de la República. Sí. Es que hay una sabiduría en eso, lo hablábamos antes de irnos al Sí. corte, ¿no? De siempre sentir que uno tiene que seguir aprendiendo, Claro. Contralor, ¿no? Seguir sorprendiéndose, ¿no? Con las Claro, cosas a las que se exacto. enfrenta. Tener curiosidad. Ser un principiante. Exacto. Lo que se estanca se pudre, también dice. Claro. ¿no? Bueno, Así que hay que ¿verdad? ser siempre, Sí. estar ahí con la antena para... Claro. Me gustó mucho una entrevista que le leí, Contralor, cuando usted estaba estudiando en Alemania, haciendo Sí. sus posgrados allá, y un profesor alemán le preguntó qué hacía usted en Chile. Y usted dijo, no, yo soy profesor, trabajo en el también, hago una actividad también fiscal, Sí, etcétera. sí. Y le dijo, eso aquí en Alemania sería corrupción. Sí, eso fue una de las primeras reuniones que tuve con el profesor que me recibió en Gießen, en una Ya. ciudad universitaria en el centro de Alemania. El profesor se llamaba Klaus Lange
que murió el año pasado. Y él, en esa entrevista, en esa primera reunión, yo, claro, quería parecer como que era una persona que era activa, que hacía cosas, que era importante. ¿Ya? Y le conté lo que hacía, porque él me preguntó qué hacía. Y yo le dije, bueno, hago clase en la universidad, trabajo. En ese tiempo yo trabajaba en el Consejo de Defensa del Estado. Y cuando puedo, le dije, además trato de llevar algunos juicios, algunos casos. Me dijo, muy bien, me dijo. Eso en este país se llama corrupción. Porque acá el funcionario es solo funcionario, el profesor universitario es solo profesor universitario, y el que quiere ejercer la abogacía es abogado, pero no se pueden juntar las tres cosas. Mira, el banquero es banquero. Exactamente, porque si no hay conflictos de intereses. Exacto. No puedes. Y es o sea, yo diría que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro Estado, en Chile, la falta de exclusividad. Sí. Cuanto, por ejemplo, hay democracias importantes donde, por ejemplo, la ley de prensa dice que un banquero no puede ser dueño de un medio. Por ejemplo, o sea, es parte de la misma idea, ¿no? Obvio, porque si no va a defender sus propios intereses y no va a defender la libertad de expresión. Y después el profesor me dice eso mismo, me dice, pero si usted era abogado del Estado, ¿qué otra visión le iba a enseñar a sus alumnos que no es sino la del Estado? Y si fuera un abogado privado, le enseñaría solo la visión del abogado privado. Entonces, por eso el profesor en Alemania no es abogado, es solo profesor. Estoy hablando de un profesor de Derecho, por supuesto, pero vale para todos los profesores. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tenemos en el Estado chileno es que en general a los funcionarios, independientemente del nivel jerárquico, pero mientras más arriba, peor, no tienen exclusividad en sus funciones. Claro. Y por lo tanto, pueden ser directores de una empresa y miembros de un consejo, por ejemplo, que decide cosas importantes. Exacto. Bueno, hasta hace poco los parlamentarios abogados podían seguir ejerciendo como abogados, y a todo el mundo le parecía normal eso, ¿no? Claro, yo creo que es importante que se vaya avanzando en varias medidas. Una de ellas es la exclusividad de la función pública. Yeah. Fíjate que, o sea, si uno lo ve en el mundo privado, claro, el mundo que mejor conozco es el ámbito de los abogados, que es bien competitivo, pero por ejemplo, un abogado joven que entra a trabajar a un estudio jurídico de estos de Isidora Goyenechea, por ejemplo, el estudio jurídico le va a exigir exclusividad. Él no solo puede trabajar en eso. ¿Por qué una municipalidad no le puede exigir lo mismo a sus abogados? Sí, además los temas que ahí están viendo son mucho más importantes si son temas públicos. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces, a mí me parece que eso es bien relevante. Lo conversamos antes, Contralor, cuando chicos nos enseñaban que Chile no era distinto, no era corrupto, etcétera, etcétera, que nos ponían ejemplos de los países del lado. Claro. Y ahora uno se hace esa pregunta, ¿somos un país corrupto, Contralor? No, por cierto que hay corrupción. Y la verdad que hay mucha más de la que pensábamos que había, ¿no? O sea, esa idealización que tuvimos, sobre todo, claro, en los 80. Yo en los 80 lo dejo aparte porque era una dictadura, entonces la dictadura es como la corrupción en sí misma. Ahí no se puede hablar de integridad o probidad si estamos en un régimen que no es democrático. Claro. Solo se puede hablar de corrupción cuando hay democracia. Y claro, en los 90 como que uno siempre pensó, bueno, somos un ejemplo, somos distintos al barrio, y en realidad no éramos tan distintos. Pero también creo que hay una cosa positiva, y es que todavía nos sorprenden los casos de corrupción. O sea, creo que como sociedad, es una percepción mía obviamente, todavía nos parece que hay cosas que son escandalosas, y por lo tanto creo que mientras no la tengamos como normalizada, creo que estamos en camino de poder luchar contra la corrupción. Sí, nos sorprende, pero nos siguen rayando. Eso sí. Tenemos justicia que para unos y para otros los delitos de cuello y corbata no tienen las mismas penas que los delitos comunes o de gente pobre, ¿no? En Chile. Claro. Sí, eso es así. Eso es un drama del sistema que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de cómo están señalados o tipificados los delitos y las penas que tienen en el Código Penal. O sea, y aquí puedo pasar un pequeño aviso, o sea, tan importante como la Constitución va a ser un Código Penal que dé cuenta de esa sociedad nueva que tenemos. Exacto. O sea, el Código Penal es súper relevante, o sea, no puede ser que el que se roba, para poner el típico ejemplo, unos CD, termina preso y después más encima se quema a la cárcel y termina fallecida esa persona. Exacto, y una persona que corrompe el sistema político en su conjunto. Lo mandan a clases de ética. Claro. O queda libre. Y el problema es que cuando uno dice que lo va a mandar a clases de ética, lo que piensa es que la ética fuera algo sencillo, o está en realidad banalizando la ética. Si la ética es una cosa muy importante. Entonces, la ética es una cuestión que obviamente se aprende, pero también hay que ponerla en práctica, y con clases no se va a adquirir. Entonces, ojalá que esa sería una de las deudas que existen del Estado con su sociedad. Sí. Eso es lo que yo creo. Usted ha dicho también, Contralor, que nuestro sistema judicial está al debe también, ¿no? Para poder, la ley está todavía corta, ¿no? Para poder realmente entender
e ir en contra de situaciones de corrupción. Claro, ¿no? totalmente. O sea, la corrupción es un fenómeno que es dinámico, es oculto y es dinámico. Y siempre va mutando, siempre hay nuevas variantes, para ponerlo en contexto de pandemia, ¿no? La corrupción siempre tiene nuevas variantes. Entonces, en Chile tenemos corrupción del punto de vista probablemente de la coima, del caso del soborno, pero el problema de la corrupción en realidad son los conflictos de intereses, el tráfico de influencia. El tomar decisiones respecto de las cuales no debería estar yo involucrado como autoridad. Entonces, esos son los problemas de corrupción reales. Y la legislación normalmente va quedando en el camino. O sea, piensa, no quiero ser latero en esto, pero quiero dar un solo ejemplo. La situación de las declaraciones de intereses y patrimonio. Ya. Las declaraciones de intereses y patrimonio son un instrumento que se crea más o menos a fines de los 90. ¿Ya? Y se establecen como un formulario que se llenaba por las autoridades y que se depositaba y se entregaba, una quedaba en el propio servicio o en el ministerio y otra se entregaba a la Contraloría. Eso era todo lo que se hacía. ¿Qué podía hacer la Contraloría con esos papeles? Nada, no podías hacer nada. Pasaron 18 años, hasta el año 2016, 2017 más o menos, donde se dicta una ley que dice ya, ok, a partir de ahora las declaraciones hay que hacerlas en una plataforma, se va a hacer cruce de datos y la Contraloría las va a fiscalizar. Perfecto. O sea, en realidad siempre va quedando corta la legislación y las formas de corrupción van evolucionando. Déjame darte un pequeño ejemplo. La Contraloría, por ejemplo, que se supone que es la entidad que tiene que velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Por lo tanto, donde hay plata pública debería estar el ojo de la Contraloría. Ya. Pero resulta que una parte esencial de esa labor pasa porque tú tengas acceso a la cuenta corriente, a la cuenta bancaria, no del funcionario, no estoy hablando del funcionario, estoy hablando del servicio público, de la institución. Nosotros no podemos hacer eso. Ya, no podemos. Pero, Contralor, ¿por qué está hecho así? O sea, porque para poder tener realmente un cambio hay que saber las causas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ya cuáles son las causas de eso? ¿Cuáles fueron las causas del Paco Gate? ¿Por qué se llegó a ese robo, ¿no?, dentro de una institución importante como Carabineros? ¿Por qué se llegó al Milico Gate, ¿no? Usted también estuvo en contra de la ley reservada al cobre. Sí. Se enfrentó incluso en su momento a Codelco también por querer transparencia de instituciones. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a esto? Bueno, hay posiciones de poder y hay posiciones económicas que hay atrás, que están relacionadas. O sea, esas cosas uno no las puede entender sino porque hay muchos intereses que están involucrados. O sea, al principio yo cuando llegué al cargo probablemente tenía una visión mucho más idealizada de lo que es la situación de la integridad de nuestro país. ¿Ya? Yo tenía esa visión, yo llegué con esa idea de que, bueno, Chile, lugar 24 de los rankings de corrupción, el mejor de Latinoamérica. Pero claro, cuando uno empieza a hacer un poquito su pega y empieza, no a escarbar, porque eso sería mucho, empieza a hacer un poquito así, empieza a encontrarte con que hay muchas cosas que no tienen explicación. O sea, que el ejemplo que acabo de dar de no tener acceso a las cuentas de los servicios no tiene explicación. No tiene una explicación lógica. No tiene una explicación. No tiene explicación. Y así sucesivamente hay demasiados ejemplos en que uno podría dar en que la legislación claramente se quedó atrás. Sí. O sea, ni siquiera Codelco, ¿no? El encuentro que tuvo usted con Oscar Landerreche, entonces presidente de Codelco. Sí, es una... que dijo, el Contralor está interpretando mal sus funciones. Sí, ¿Cómo claro. se le ocurre venirse a meter acá? ¿No? Yo voy a contar una anécdota de una reunión que tuve, porque nunca me había pasado una reunión que partimos tuteándonos y terminamos tratándonos de usted. Se fue poniendo más tensa con Claro, exactamente. Esa reunión fue muy importante. O sea, fue una de las pruebas de fuego que he tenido, pero ahí me di cuenta cómo había un gran interés en que se pudiera contratar con partes relacionadas, que es una cosa que tú dices, pero ¿cómo? ¿Soy director o soy gerente? Y además puedo tener una empresa que le vende al servicio, en este caso a la empresa. Es como... Chuta, por muchas cortapisas que ponga, siempre hay un interés que va a estar ahí. Es como que yo como Contralor le prestara servicio a la Contraloría como abogado. Sería como raro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué el Estado, respecto de su principal empresa, no puede tener un alto estándar de probidad? O de integridad o de ética. Y eso, imagínate que terminaron demandándonos. Si ellos plantearon un juicio, estamos en juicio, les ganamos en primera instancia, ahora está en segunda instancia, porque desconocieron las facultades que teníamos respecto de la fiscalización sobre todo. No es el primer juicio que tiene la Contraloría por entidades que tiene que estar... Es verdad. ¿no? Oiga, ¿en qué quedó esto entonces? ¿Quién ganó esta mirada? O sea,
Porque Codelco, nuestra principal empresa de Estado, Exacto. que no puede estar siendo vigilada, digamos, por la Contraloría. O sea, esa es una cosa muy, muy paradójica, ¿no? No se puede entender que no tenga un control externo la principal empresa del Estado. Eso en primer lugar como una cuestión de diseño. Tiene que tener control externo. Todo lugar donde hay poder y donde hay plata pública tiene que tener control externo. Eso es definición del Estado de Derecho, o sea, así tiene que ser. Y Codelco no puede estar fuera de esa situación. Bueno, nosotros hicimos nuestro informe de auditoría que tuvo muchísimos hallazgos. Ese informe lo derivamos incluso al Ministerio Público respecto de actuaciones que habían tenido altos ejecutivos de la empresa, donde ellos habían intervenido y tenían interés. Y luego Codelco planteó una acción donde se desconocen básicamente las facultades que tiene la Contraloría. Increíble. ¿Ya? Bueno, nosotros nos defendimos, ganamos en primera instancia, pero todavía está en segunda instancia esto, o sea... Todavía sigue. Sigue adelante, con claro. Otros directores, con otros gobiernos, claro, sigue. Exacto. Que se lo pregunto mire, porque usted dio una declaración, Contralor, la tengo aquí guardada, ¿no? Que usted señaló acá que evidencia la baja eficacia de los procesos sancionatorios realizados por los servicios. Dijo usted, en los últimos 4 años, la Contraloría General de la República ha ordenado a servicios públicos y municipios instruir 4.500 sumarios, de los cuales a la fecha solo 523 han concluido. No pasa nada, dijo usted. Sí, mira, esto requiere una pequeñísima explicación técnica y es que la Contraloría tiene 2 facultades. Una es que el propio servicio, le dice al propio servicio, usted tiene que hacer un sumario por esta irregularidad que se detectó para poder determinar responsabilidades. La otra es que la propia Contraloría lo haga. Pero el problema es que nosotros, cuando nosotros hacemos el sumario, no tenemos facultad de sancionar, solo podemos proponer la sanción. Entonces, le hace el último sumario y uno de los más importantes que nos ha tocado realizar, el de Carabineros. Nosotros hacemos el sumario, hacemos toda la investigación, le proponemos la sanción, pero hasta ahí podemos llegar, no podemos obligar a que imponga la sanción. En otros países la Contraloría tiene más funciones. En otros países más y menos a la vez. ¿Ya? O sea, hay lugares donde la Contraloría tiene la facultad de sancionar directamente. ¿Ya? Y Perú, por ejemplo, la Contraloría tiene muchos más poderes que acá en Chile. Se puede sancionar directamente. Pero en otros lugares la Contraloría no tiene un rol tan importante desde el punto de vista jurídico. ¿Ya? O no tiene la posibilidad de recibir denuncias de los ciudadanos, que son cosas que nosotros sí hacemos. Contralor, esta misma entrevista se la estamos guardando nosotros y se la vamos a mandar a los constituyentes y las constituyentes. Porque hay que sacar nota de esto, ¿no? Si queremos un país distinto, hay que empezar por la Contraloría, ¿no? Sí, por ejemplo, usted dio una entrevista muy interesante analizando lo que había pasado con el Paco Gate. Le decía yo, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a un Milico Gate? ¿Cómo se recupera a las Fuerzas Armadas en ese valor ético también que se le atribuyó tanto tiempo? Yo creo que allí hay muchas cosas que hacer, obviamente, pero partiendo por la formación. O sea, yo creo que aquí hay un tema vital desde el punto de vista de la formación que tiene que existir en las instituciones y en particular en la institución de Carabineros. Y eso lo veo yo en 3 dimensiones, ¿no? Hay una formación que es más bien del punto de vista, por así decirlo, de la expertise que tienen que tener. Estamos hablando de ciencias policiales. Y si son ciencias, deberían ser de más alto nivel, ¿no? Así como hay ciencias médicas y uno exigiría que la Facultad de Medicina enseñe la mejor ciencia médica, la ciencia policial debería estar a ese nivel. Claro. Yo creo que no es así. Debería haber una formación ética, obviamente, desde el punto de vista del valor que tiene la probidad y la integridad pública, de lo que ellos están haciendo, y en derechos humanos, por cierto. Si ellos son el brazo armado, literalmente son el brazo armado del Estado, son la fuerza institucionalizada. Pero también tiene que haber cambios o tiene que haber un cambio radical y profesional desde el punto de vista administrativo. O sea, la situación del fraude de Carabineros se produce en buena parte porque los sistemas internos lo permitían. Los sistemas internos permitían básicamente pagar mal remuneraciones, pedir la devolución y que esa plata se iba a una cuenta interna que la Contraloría no tenía idea. Exacto, como usted acaba de decir. De que existía siquiera. Entonces,
esos son cambios que pasan por una profesionalización. Y no necesariamente esa profesionalización debería ser con personal uniformado, si también podrían, si estamos hablando de labores administrativas, no estamos hablando de lo operativo, no estamos hablando de estar en la calle o de estar viendo temas de orden público, estamos hablando de la administración. Me gusta su definición ciudadana también, contralor de la corrupción. No estamos hablando solamente de dinero, también estamos hablando de la corrupción institucional y habló usted de derechos humanos. Violar derechos humanos es una corrupción también. Por supuesto, claro. De la institucionalidad, ¿no? Claro. No, o sea, es que solo pueden violarse los derechos humanos cuando uno está desde el Estado. Por eso te digo, no hay entre privados, obviamente. Eso pueden ser delitos. Le estamos hablando de Carabineros, una institución corrupta es la que puede llegar a violar. Ustedes propusieron entonces suspender a 3 generales de Carabineros por violar protocolos durante el estallido, lo que también sigue esto en la justicia, ¿no? Sí, mira, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario respecto de eso, porque algunas personas nos criticaron por qué propusimos suspender. Y resulta que suspender es la segunda sanción más alta dentro podríamos decir, de la graduación de sanciones. Después ya viene la destitución o separación del empleo. Y eso fue lo que arrojó el sumario en primer lugar. Y además, aquí yo creo que quiero destacar esto, que nosotros dijimos, vamos a hacer un sumario porque nos lo han pedido el Instituto de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, cientos de denuncias que nos señalaban exceso en el uso de la fuerza o incumplimiento de protocolos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se reunió con nosotros, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Entonces, bueno, nosotros no podíamos hacer un sumario en cada uno de los hechos que nos estaban denunciando. Pero entonces lo que dijimos, bueno, esta es una institución jerarquizada de carácter militar, porque esa es la definición que tiene Carabineros y eso ya pasa por la definición que uno querría de policía, ¿no? Claro. Por lo tanto, aquí el mando es un concepto muy importante. Si esto pasó, si estas violaciones a los derechos humanos ocurrieron, es porque hubo un mando que no estaba ejerciendo bien su pega, que no estaba cumpliendo con la labor de hacer cumplir los protocolos. O sea, nosotros ni siquiera estamos viendo si el protocolo era bueno o malo. Nosotros estamos diciendo, aquí hay un protocolo que establece una gradualidad, pero resulta que parece que se pasaba de 0 a 100 de una. O sea, no había un uso gradual de los medios de fuerza, sino que se llegaba al uso de la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos a diestra y siniestra. Entonces, hacemos el sumario y se propone esta sanción a los 3 generales que quedó, bueno, pendiente porque, sí, como dije, no... Contraatacaron legalmente. Contraataron, sí, pero ahí de nuevo también hay que hacer una pequeña salvedad, porque el sumario se suspendió después de que ya estaba terminado el sumario. O sea, en estricto rigor hoy día no hay nada que suspender. El sumario está terminado y terminó mucho antes de que los tribunales lo hubiesen suspendido. Por lo tanto, se podía haber aplicado en ese tanto la sanción. Se lo pregunto derechamente, no como hombre de derecha, pero también como un joven que vivimos lo que era una dictadura, ¿no? Sí. Esto lo veíamos a día. ¿Se violaron los derechos humanos en Chile después del estallido social? No es algo que diga yo. ¿ya? Yo simplemente aquí me voy a remitir a lo que he leído y a la información que yo recibí de la entidad que está competente en esta materia, una respuesta en ese sentido leguleya, pero claramente sí se violaron. Si lo dice, no, dejemos al lado las ONG, lo dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo dice el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Chile. Por lo tanto, yo creo que no hay mucho más que darle vuelta a eso, ¿no? Eso fue así. Fue un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales que tienen el monopolio del uso de la fuerza en contra de los ciudadanos. Eso es. Ese es el resumen y eso es lo que va a quedar probablemente para la historia. Ya. Desgraciadamente. Usted me responde con informes, pero ¿usted asume esos informes como verdaderos? Sí, y actuamos en consecuencia, con las facultades que tenemos. Por eso hicimos ese sumario. ¿Cómo va a quedar entonces la historia un gobierno donde se violan los derechos humanos? Mal parado probablemente. No va a quedar muy bien parado. Pero yo creo que todavía se pueden hacer algunas cosas que permitirían de alguna manera reparar eso que ocurrió, ¿no? Hay mucha gente creo que, sin meterme en la contingencia, obviamente, porque no me corresponde, pero creo que se podría agilizar mucho más lo que se está haciendo en materia de tribunales, por ejemplo. Eso podría ir más rápido. Y también una ley de reparación, ¿no? Para las personas que sufrieron. O sea, la pérdida de la visión es una cosa muy brutal. O perder un ojo o parte de la visión. Son cosas muy, muy fuertes. Yo creo que eso se podría de alguna manera considerar.
y enmendar. Eso así lo veo yo, por lo menos. ¿Cuánto le dé Chile entonces a Fabiola Campillay, no sé, a Gustavo Gatica? Eso va a ser impagable. Eso no tiene precio, obviamente, pero es una deuda ética también, una deuda moral que existe ahí. Porque, claro, uno piensa, acá se supone que debió haber una respuesta que fuera respetando los derechos humanos, respetando la integridad de las personas. Pero bueno, eso no se dio. Contraloría del Poder Judicial, la justicia chilena, ¿ha estado a la altura? A mí me cuesta poder hablar de los tribunales porque no siempre me ha ido bien los tribunales, ¿no? Eso es una realidad. Pero sí, ahí coincido con que podría explorarse la posibilidad de ser más rápido, sobre todo respecto de personas que están privadas de libertad. Ahí yo creo que hay algo que se podría hacer. Pero es otro poder del Estado. Yo no puedo incidir en aquello, de todas maneras. Como dije, hay que respetar también, a mí me gusta que respete la autonomía de la Contraloría también, pero también la de los tribunales es esencial que la tengan, pero también la celeridad. ¿Hay presos políticos en Chile? Más allá de presos de conciencia, ¿hay presos políticos en Chile? Esa es una respuesta bien complicada, porque lo que hay son personas que están en este momento privadas de libertad, producto de las actuaciones que ellos tuvieron eventualmente durante la época del estallido, ¿no? Y que ya llevan van a ser 2 años ya casi del estallido. Entonces, en principio, si uno aplicase una definición estricta de preso político, debería decir que no. O sea, una definición muy acotada. Pero en realidad, si uno considera que esas personas estaban manifestándose, y eso es parte de su idea de hacer valer su opinión, y llevan tanto tiempo sin que haya un juicio, por último que les digan por qué están ahí y que haya una condena, obviamente que uno empieza a cuestionarse esa situación. La respuesta formal sería no, porque no son presos que estén allí por su idea política. Pero cuando esas personas se manifestaron y llevan tanto tiempo, me parece que a lo mejor se empieza a quedar corta la definición. Eso es lo que se podría decir ahora sobre eso. Pero es una definición difícil, sobre todo para alguien como yo, que estoy en este cargo. Hacemos una pausa con el Contralor General de la República, reflexiones profundas también en este living ciudadano sobre el país que tenemos, pero también sobre ese Chile que estamos reescribiendo. Una pausa, Contralor. Seguimos hablando con don Jorge Bermúdez. No te vayas de la sintonía. Muy bien, estamos con el Contralor General de la República hablando en nuestro living ciudadano, ¿no? Me trajo este libro de Jorge Bermúdez, que lo sacaron en diciembre del año pasado, y es nada menos que una radiografía de la corrupción, ¿no? Ideas para fortalecer la probidad en Chile. Contralor, ¿de qué se trata esta radiografía? Ese es un proyecto que tenemos en la Contraloría que se llama Estrategia Nacional Anticorrupción. ¿Ya? Y uno de los productos es ese, que fue un estudio que hicimos, y me incluyo porque también fui parte de ese estudio, de los que contribuimos ahí, que se basa en una consulta a casi 17.000 personas de Chile que se pronunciaban de distintos temas, por ejemplo, de cuáles son las áreas que están más expuestas a la corrupción, como compras públicas o contratación de personal, o también qué facultades necesita la Contraloría, o si la Contraloría está actuando dentro de sus facultades o no, o se está excediendo. Era interesante para nosotros. Entonces, ese libro se puede descargar desde la página de la Contraloría, así es que están todos invitados. Otro recadito para las y los constituyentes. Claro, también, claro. Esto no es lobby, esto es público, ¿no? Esto no es la correa de la maquinaria, estamos hablándolo públicamente. No, claro, no. Y está bien, bueno, tuvo apoyo también de una universidad, la Universidad Austral de Chile, de Chile Transparente. Vamos a dejarlo en nuestra cuenta también, para que lo descarguen ahí este libro sobre la radiografía de la corrupción. La Contraloría, nos decía usted, Jorge, que no puede acceder a cuentas de instituciones que precisamente son del Estado, como Codelco, las instituciones armadas, etcétera, y eso obviamente le quita mucho poder fiscalizador, ¿no? A nuestro ente. Sí. ¿Algo que hay que cambiar? Claramente, esa y varias otras facultades que debería tener la Contraloría a propósito del ejercicio de sus facultades, ¿no? O sea, no poder acceder a las cuentas es como
el ABC del control de saber, bueno, en qué se está gastando la plata y si la cuenta bancaria cuadra o no. O sea, eso es fundamental, ¿no? Eso es lo mínimo. Ya, otra cosa que nosotros nos hemos preguntado harto acá en este living, ¿no? Con periodistas también de investigación, Contralor, es realmente la facultad que ustedes tienen, ¿no? En la Contraloría para ver esta nueva ley de fideicomiso ciego, ¿no? ¿Hasta dónde llega realmente? ¿Qué tan buena es esta ley? ¿Qué tantas atribuciones tiene la Contraloría a raíz de lo que fue el caso de Enjoy? Lo quiero invitar a ver este titular para que conversemos también este tema de importancia ciudadana, ¿no? Contraloría descarta infracciones de Piñera a su fideicomiso, pero inicia investigación en contra de la Superintendencia de Casino, y aquí inmediatamente se pensó y se dijo también en este programa que aquí se puede haber optado por el hilo más corto. No se llegó al presidente de la República, sino que van por la superintendenta de Casino, por este decreto 77 que el presidente firma a última hora, y eso le salva la vida a Enjoy, donde podría haber fondos incluso de su fideicomiso ciego. Claro. Bueno, tal como dice el titular, ahí en realidad el caso Enjoy desde la perspectiva de la Contraloría tiene dos aristas, por así decirlo. Por un lado el fideicomiso ciego, por otro lado la Superintendencia de Casino. En el caso del fideicomiso ciego, el fideicomiso ciego es una herramienta que creó la ley 20.880 para que autoridades con alto patrimonio, como por ejemplo el presidente, entreguen la administración de ese patrimonio a una empresa que está especializada en eso, que son las típicas empresas que son los agentes de valores o empresas que se dedican a ese rubro. Y le dice a la Contraloría, y esto va a ser fiscalizado por la Contraloría. Pero resulta que cuando dice que lo va a fiscalizar la Contraloría, la única facultad que le deja es la posibilidad de pedirle información tanto a la autoridad, en este caso el presidente, a las empresas a estas sociedades que realizan estas inversiones y a la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces nosotros ejercimos esa facultad en el sentido de que le pedimos la información. En los tres casos era coincidente de que básicamente lo que decían es que no hubo comunicaciones entre el mandante y el mandatario, y por lo tanto hasta ahí podíamos llegar. Eso es todo lo que podíamos hacer. Perfecto. Es un poco distinto lo que ocurre en la Superintendencia de Casino. Pero queremos centrar en la figura del presidente de la República, que es finalmente el que firmó el decreto, y usted señaló lo siguiente, ¿no? En este fallo, y me gustaría que nos explicara bien los términos también que hay de acá, los términos legales, ¿no? Dice usted que de acuerdo con los antecedentes, entonces es posible concluir que a la fecha de dictación de este decreto 77, BTG participaba en la propiedad de Enjoy S.A. en cuanto titular de acciones, como asimismo emitió boletas de garantía a los casinos, digamos, a la superintendencia, a fin de caucionar obligaciones de esa sociedad operadora de casinos de juego. Por su parte, Moneda S.A. garantizaba el 50% de la deuda de Enjoy. O sea, los dos fondos que manejarían el fideicomiso estaban relacionados con Enjoy, ¿no? Después dice usted, los intereses económicos que tienen o han tenido BTG y Moneda en Enjoy S.A. no pueden ser confundidos con los intereses del presidente de la República, en razón de que esta autoridad se encuentra impedida de acceder a la información del destino de sus inversiones. No resulta posible, dice usted, determinar si la relación económica de BTG o de Moneda con Enjoy beneficia o perjudica económicamente las inversiones de la aludida autoridad. Claro. Lo que dice ahí en el fondo, que es un poco larga la cita, pero lo que dice es que estas dos empresas que administran las inversiones no solo administran las del presidente, sino que muchísimas otras más. Por lo tanto, no es posible hacer una relación de causalidad, por así decirlo, entre lo que hacen estas dos sociedades que actúan autónomamente respecto de y si beneficiaban o no las inversiones del presidente. Ahora, lo que no puede hacer el presidente o cualquier autoridad que tiene un fideicomiso ciego es darle instrucciones a estas sociedades para que inviertan en A, B o C. No le pueden dar esa instrucción. Eso lo entendemos, Contralor, que en el fondo, claro, estos grandes fondos tienen relación con Enjoy, pero usted no sabe si pertenecen los dineros del presidente puntualmente, de todos los fondos que tienen, si los fondos del presidente. Pero, y quiero que nos explique entonces la última parte de este fallo que está ahí en el... A ver si lo podemos mostrar nuevamente. Sí. Pero usted dice en esta segunda parte, Contralor, entonces, que no resulta posible determinar si la relación económica de BTG o de Moneda con Enjoy beneficia o perjudica económicamente las inversiones de la aludida autoridad. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no resulta posible? No resulta posible porque yo no puedo, o la Contraloría no puede llegar y meterse en las inversiones de BTG o de Moneda Asset,
para poder determinar si esas inversiones que estaba haciendo eran recursos o no del fideicomiso del presidente. Entonces no pudo llegar al fondo del asunto. No, por supuesto que no, claro que no. Nosotros solo pudimos tomar las respuestas que ellos nos dieron, que como digo, ellos dijeron, no hubo comunicaciones, no recibimos instrucciones para invertir donde hemos invertido. Es que nuevamente encontramos entonces que Contraloría no tiene entonces todas las atribuciones posibles para analizar un fideicomiso como corresponde. Claro, nosotros no podíamos establecer esa relación de causalidad y para poder haberlo hecho hubiésemos tenido que tener otro tipo de facultades. Por ejemplo, facultades de acceder a los computadores o poder acceder a los correos electrónicos, que son de carácter mucho más intrusivo. Se lo pregunto de otra manera, de manera ciudadana también, Contralor. ¿La Contraloría le faltaron entonces facultades legales para analizar realmente el fideicomiso ciego del presidente? Claramente, sí, pues sí, por supuesto que sí. Aquí lo que nos pasa es lo mismo que pasaba antes con las declaraciones de patrimonio e intereses. Lo que acabo de decir, las declaraciones de patrimonio e intereses antes eran de papel y se depositaban en la Contraloría. Hoy día, 18 años después, la Contraloría pudo hacer algo con esas declaraciones y procesarlas y poder fiscalizarlas. Hoy día con el fideicomiso nosotros solo tenemos una facultad de poder pedir información, pero yo no puedo decir si lo que me está diciendo esa empresa se condice o no con una realidad. Para eso yo tendría que tener medios de contraste, es decir, poder ir y, a ver, muéstreme sus correos electrónicos, o muéstreme la documentación que tiene, muéstreme dónde está haciendo las inversiones. Todas esas facultades no las tenemos nosotros. O sea, este fallo suyo se basó en lo que dijeron los fondos de administración. Y por eso dijimos también después, lo que vamos a hacer es lo que realmente podemos hacer, que es hacer una auditoría en la superintendencia de casinos. Es que es impresionante lo que está contando, porque entonces no se puede llegar al fondo de nada. O sea, la Contraloría no, pero disculpe, porque yo estoy buscando a Juan Pérez. Sí. Y voy a la casa y digo, oiga, está Juan Pérez, y la persona que lo está escondiendo me dice, no está. Ah, ya, listo. Y usted hace... Hay que hacer Juan Pérez no está. Juan Pérez no está. Claro. Pero usted no tiene la facultad de entrar a la casa y de ver realmente debajo de las camas si está o no está. No, esa sería una facultad intrusiva que nosotros no tenemos. ¿Hace falta para tener realmente un fideicomiso ciego? O sea, yo no digo que esa facultad la tenga que tener la Contraloría. ¿Ya? Pero sí digo que si una persona quiere tener como instrumento el fideicomiso ciego, evidentemente tiene que ser fiscalizable. Y en este momento no está siendo fiscalizable. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, hoy día no es fiscalizable. No es fiscalizable, claro. Nosotros ejercimos la facultad que tenemos, que es la de recabar información. Pedir información básicamente es mandar un oficio, nos llegan las respuestas coinciden y dicen, en realidad no recibimos instrucciones, no hemos recibido comunicaciones. Entonces, en la práctica, el fideicomiso no es fiscalizable hoy día. Por la Contraloría no. Más allá de lo que se ha hecho, no. Esa es la respuesta que te puedo dar desde la Contraloría. Y menos los parientes. No, porque no tienen obligación de hacer fideicomiso. Porque puede... Claro, no tienen obligación de hacer fideicomiso. Increíble. Entonces, ¿cómo se explica estas declaraciones del ministro Belolio Contralor? Que también las conversamos acá en el Living Ciudadano de Stock Disponible. Sí, ya sé cuáles son. Se las recordamos también, pues usted en la casa no la ha visto, mira, ahí está. Pero vuelvo a responder cuál es el tema que ha generado la controversia política. Y es que el presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación ni ningún tipo de interés con absolutamente ningún casino y por tanto todas esas acusaciones carecen absolutamente de fundamento. ¿Cómo sabe entonces, la pregunta lógica es, cómo sabe el ministro Belolio que el presidente Piñera ni su familia ha tenido algo que ver si el fideicomiso ciego? No puede saberlo, no podría saberlo. A menos que BTG o Moneda se le hayan dicho, no estamos invirtiendo ahí. ¿Y eso es violar el...? Claro, no podría, tampoco podría, porque también ellos tienen un deber de confidencialidad respecto de su cliente y en este caso reafirmado por el fideicomiso. Entonces no podría saberse dónde se invierten o dónde no se invierten. No puede ni afirmar ni tampoco negar. ¿Y fue citado entonces por Contraloría el ministro Belolio para explicar estas declaraciones? No, nosotros le oficiamos a la presidencia y a la CMF, a la Comisión para el Mercado Financiero y a las empresas que tienen los fideicomisos. ¿Y debió haber sido citado entonces, cree usted? En ese momento por lo menos el equipo estimó que no era necesario, pero tampoco hubiésemos llegado mucho más, ¿no? Yo no sé si era en el contexto donde estábamos haciendo esa fiscalización o, bueno, lo que podíamos fiscalizar no era muy pertinente. Él más bien podría explicarlo respecto de, tal vez, en alguna gestión que haga la Comisión para el Mercado Financiero o algo así, pero... O a lo mejor simplemente se pasó,
¿Se lo imaginó? No sé realmente ahí qué habrá pasado. Contralor, mire, lo que pasa es que nosotros hemos hablado también de esta Comisión para el Mercado Financiero acá, junto a Héctor Cárcamo, junto a Sergio Jara, dos periodistas de investigación en este tema, que antes era la Superintendencia de Valores Seguros, la comisión la que tiene que velar, digamos, por el buen funcionamiento, Sí. etcétera, etcétera. Pero sabemos que finalmente pertenecen a un mismo grupo. El presidente que está ahora es cuñado de la que está a cargo de la AFP, la presidenta de la AFP, Sí. que una que trabaja ahí venía también de Moneda Asset. Todos se conocen entre ellos, van a los mismos colegios. Claro, ahí se da un fenómeno que es el fenómeno de la puerta giratoria en realidad. Esa es la puerta giratoria, que es pasar del mundo privado al público, del mundo regulado al regulador sin mucho periodo de enfriamiento, por así decirlo. Y que en otras partes pero sí está son una regulado. élite santiaguina. Usted viene a Valparaíso, Sí. yo soy institutano, Sí. no sé, pero hay una élite, digamos, que Sí, por tiene capturado el Estado y se protegen también entre ellos de alguna forma, ¿no? Se ha dado atávicamente en Chile, no estoy hablando de Sí. estos últimos Sí. 5 años, ¿no? Claro. Esto viene del siglo XIX en adelante. Claro, eso es más evidente ahora tal vez. Pero ciertamente, por cierto que no me cabe duda que deben conocerse, o sea, deben compartir mucho juntos, sobre todo incluso hay vínculos de parentesco, por así decirlo, con mayor razón. No, claro, es muy chica la élite chilena también. Sigamos viendo entonces esta delegación que usted hizo precisamente de la CMF, ahí lo tenemos. Contralor dice que habiéndose requerido información a las entidades administradoras y a la CMF en virtud de las facultades legales, no se constató la exigencia de alguna comunicación entre la saludía sociedades administradoras de fondos y el presidente de la República que pudiera dar cuenta de una vulneración en la ejecución de los correspondientes mandatos de administración de fondos. Nuevamente, aquí en Claro. virtud de las facultades legales. Dice usted. Exacto, eso es lo que estaba explicando. Nosotros requerimos esa información, ellos dicen no hubo comunicación, están todos de acuerdo en que no digo que se hayan puesto de acuerdo, digo que toda la información que recibimos era coincidente y hasta ahí podíamos llegar. Pero esto es igual que si fueran así los tribunales de justicia en Chile, ¿no? Que llegara alguien, no con este poder, digamos, y le dijeran, ¿usted se pasó la luz roja? No, me pasé la luz roja. Entonces está bien, no. Entonces no va al parte. Ya, sí, pero también no nos echen la culpa a nosotros. No, estoy diciendo que es la ley que ustedes tienen. Sí, por supuesto. A eso tienen que atenerse ustedes, Por supuesto. finalmente. Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que esta situación pone de manifiesto que ahí quedó la ley bastante al debe, ¿no? Quedó pendiente esa parte, o sea, de poder hacer algo con esa, sobre todo en una situación como la que se está planteando, de poder efectivamente fiscalizar ese cumplimiento del fideicomiso. Es un problema realmente. Para nosotros, de verdad que no es fácil poder hacer este tipo de investigaciones, sobre todo porque si no tienes facultades, se genera una expectativa que después como que la Contraloría no quisiera hacer la pega. Exacto. Y no es eso. O sea, no podíamos no haberlo hecho. Teníamos que hacerlo. Sí. Pero luego el resultado probablemente no iba a ser distinto. Antes de que lo hubiésemos comenzado. O sea, de hecho, con mi equipo cuando discutimos este tema, me acuerdo perfecto que uno de ellos me decía, oye, si no vamos a llegar a nada, esto no tiene sentido lo que estamos haciendo. Tremendo. Pero es verdad que también teníamos que ejercer nuestra facultad y eso fue lo que hicimos. Sí. ¿Y a ustedes como Contraloría les consta que la CMF, que también tiene su fiscal, ¿no?, que es el señor Monte, realmente investigó esto? Chuta, es que aquí el público va a quedar más decepcionado todavía con lo que voy a decir. Mira, lo que pasa es lo siguiente. La CMF es un organismo relativamente nuevo, debe tener unos 5 años, 6 años, tal vez un poco más, que es la heredera de otras instituciones anteriores. Pero en la ley nueva, en la ley de la CMF, dice que la Contraloría solo puede controlar o fiscalizar las cuentas de la CMF. ¿Me explico? O sea, yo respecto de cualquier otro servicio, como jefe de la institución, de la Contraloría, nosotros podemos entrar para fiscalizar, bueno, cómo han hecho su trabajo. ¿Ya? Podemos ver si han actuado legalmente, si han ejercido sus competencias. Por ejemplo, en materia ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente ha hecho las fiscalizaciones que dijo que iba a hacer, qué ha hecho con las denuncias, etcétera, etcétera. Con la CMF, la ley dice que nosotros solo podemos verificar la legalidad de sus cuentas. Es decir, que su presupuesto, que tampoco es muy alto, porque es una institución bastante concentrada, se gastó de acuerdo a la legalidad. Pero nosotros no nos podemos meter en si
está ejerciendo sus funciones bien o mal, si está fiscalizando a quien tiene que fiscalizar, si está, en definitiva, ejerciendo las atribuciones que Tienen tiene. que creerle también a la CMF, que hizo el... Claro, pero es que ahí ni siquiera podemos entrar a preguntarle. Claro. No podemos preguntarle. Eso quedó así en la ley. Oiga, entonces la Contraloría que tenemos, que lamentablemente, y por eso que es bueno que usted lo diga, Contralor, es como el Cernac casi, ¿no? Es como un león sin dientes en estos casos que estamos hablando, ¿no? Claro, o sea, claro, en todo el ámbito, podríamos decir, del mercado financiero, Sí. y por mercado financiero, AFPs, incluyendo ISAPRE, incluyendo todo lo que ocurre a propósito de lo que regula la CMF, no, son pocas las facultades que tiene la Contraloría. Ya. Son muy pocas. Ahora, pese a eso, y aquí le hacemos un homenaje ciudadano, usted, Jorge, le ha puesto a la Contraloría, lo ha puesto realmente en el tapete ciudadano. De 4.000 denuncias que había cuando usted llegó, se pasaron a 40.000 denuncias el año pasado, se ha digitalizado, bueno, la figura de Contralorito, etcétera. Sí. Aumentaron en pandemia, además, Claro. como según le leía. Sí, o sea, lo que yo creo que ha pasado es que la ciudadanía tiene confianza en el trabajo que estamos haciendo. Pero creo que hay una cosa bien clave, y es lo siguiente, y es que nosotros cuando decimos vamos a hacer algo, aunque pasen unos meses, después le damos la respuesta a esa persona y le decimos, mire, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que encontramos. Su denuncia dio lugar a esta fiscalización y se la enviamos. En cambio, nunca, o sea, tratamos de cumplir con aquello que estamos diciendo que vamos a hacer. Y yo creo que eso es bueno, porque aunque las personas muchas veces, aunque tú les digas que no tenían la razón, te agradecen que le hayas dado una respuesta. Sí, claro. Porque muchas veces el Estado ni siquiera te da una respuesta, o sea, ni siquiera se da ese trabajo. Sí. Entonces, por un lado está eso. Sí. Por otro lado, obviamente, las redes sociales han incidido también a hacer más conocida la Contraloría. Claro. ¿Ya? Y también porque nosotros, por lo menos, como en esta gestión hemos tratado de ir a lo que yo denomino así como de manera coloquial los huesos duros. ¿Ya? Vamos a los huesos duros, vamos donde está la plata pública. ¿Dónde está la plata pública? En instituciones con alto presupuesto, con muchos funcionarios Sí. que inciden en la vida, en la ciudadanía, etc. Entonces, ahí tienes desde Fuerzas Armadas, pasando por Carabineros, ministerios que tienen mucho presupuesto, Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, un buen ejemplo, un gran ejemplo sobre eso, y municipalidades. Municipalidades importantes también. Ustedes hicieron más de 600 auditorías ahora en esta pandemia, ¿no? Sí. Y además de ir por los huesos duros, grandes, también por los huesos sensibles, ¿no? Sí. Lo que ustedes hicieron, por ejemplo, con las cajas de alimentos Sí. en pandemia, cómo se había pagado sobreprecio. Sí. El doble contrato con espacio riesgo también, Sí. cosas por el estilo. Sí. También, ¿no? Nos hicieron sentir, pucha, tenemos una Contraloría que nos está cuidando, ¿no? Sí. Los datos de los fallecidos, etcétera. Sí, yo en todo eso que has mencionado hay una cosa bien relevante y es la modernización de la Contraloría, en el sentido de que nosotros hemos incorporado el análisis de datos al trabajo que hacemos. Entonces, antes del análisis de datos, el trabajo era mucho más, por así decirlo, rudimentario, en el sentido que la Contraloría llegaba a un servicio público y iba más bien así como a ver qué encuentro. La planificación no era tan específica como la que se hace ahora. En cambio, ahora, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una auditoría en materia de cajas de alimentos, podemos contrastar toda la base de datos de Chile Compras con quienes están siendo contratados. Entonces podemos determinar, por ejemplo, esa base de Chile Compras con el servicio de impuestos internos para saber cuándo se creó esa empresa o con cuántas personas ha contratado esa empresa que contrató una intendencia o una municipalidad. Entonces ahí aparecieron, por ejemplo, empresas que se crearon un día antes de que le asignaran el contrato o que ampliaron el giro el mismo día que le adjudicaron el contrato, aparte de las vinculaciones familiares. Entonces, hoy día uno podría decir que el uso de datos ha permitido un nivel de hallazgos mucho mayor que el que existía antes. Entonces, en materia, por ejemplo, de permisos de circulación. Antes la Contraloría iba a una municipalidad y revisaba los permisos de circulación, revisaba 100, 200 de un universo de 10.000. Hoy día la Contraloría, a través del uso de datos, puede revisar los 10.000 permisos de circulación para saber si se pagó lo que correspondía. Y entonces eso es un cambio tremendo desde el punto de vista del nivel de hallazgo. Y eso, bueno, es tecnología. Contralor, muchas veces nosotros reflexionamos sobre el origen de la violencia en Chile, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia en todo sentido? Y aquí hay un gran origen, ¿no? En esta injusticia finalmente de no poder, los casos Penta, el caso SQM, lo que usted mismo está contando, que no se puede llegar realmente a un fondo porque la ley lo impide, sentir que hay un Chile privilegiado versus un Chile que no lo está
que tiene que pagar sus impuestos, que va a la cárcel si comete un delito como corresponde, ¿no? Sí, claro. Y otro no lo hace, que es más poderoso Claro. incluso en todo sentido. Claro, yo creo que en ese sentido, no, tal vez voy a ser un poquito autorreferente, pero en ese sentido están como un poco desconcertados con el rol que yo he cumplido al mando de la Contraloría, porque como soy una persona que es bastante exótica en un cargo así de este nivel, en realidad fue como una constelación de cosas que se dio para que yo llegara acá. Pero básicamente yo creo que no he sorprendido a nadie si es que me hubiese leído desde el comienzo, en el sentido que yo dije, voy a luchar contra la corrupción, vamos a ejercer las facultades que tenemos, vamos a ir por más facultades cuando nos falten, y lo hemos solicitado, aunque no las hayan dado. Vamos a poner más tecnología y así sucesivamente. Entonces, yo creo que en ese sentido, por lo menos nosotros hemos tratado de cumplir el rol que tenemos como institución, ¿no? Como Contraloría. Si hubiesen escuchado que usted era un absolute beginner, que así se planta, ¿no? Sí. Hubiesen entendido hacia dónde va, pues, ¿no? Sí, o sea, yo por eso digo, mira, sinceramente, a veces piensan o me han criticado porque dicen, el Contralor es un Contralor mediático. ¿Sabes qué? En casi 6 años, esta es la tercera vez que vengo a la televisión. O sea, una vez cada 2 años no es mucho. Sí. Y he dado 2 entrevistas en diarios, nada más. Todo lo demás son cosas que me ponen la foto ahí, claro, Sí. para poner a quien encabeza la institución, pero es trabajo de la institución, no es que yo esté ahí dando una entrevista. Y gracias por hacerlo, Contralor, porque también nosotros como equipo de Stock Disponible, también como canal Vía X, somos un canal abierto a los cambios y a la exigencia ciudadana y entender el trabajo de la Contraloría, pero también entender su trabajo, Jorge. Para nosotros también es muy importante, y para las personas que nos están viendo en la casa, sin duda que también. Y le quedan 2 años todavía a cargo de esta institución, que me imagino que son como 5 minutos bajo el agua. Bueno, claro. Aunque la apnea la ha ido mejorando. Así. ¿Cómo le gustaría dejarla a usted la Contraloría? ¿En qué pie? ¿Y cuál es la Contraloría que usted se imagina a propósito de esta carta fundamental que estamos reescribiendo? Sí, voy a ir por lo segundo, después la primera parte de la pregunta, si te parece. Mira, obviamente la convención es totalmente autónoma y ellos van a delinear las instituciones del futuro Chile, ¿no? Y dentro de esas instituciones, obviamente que espero que esté la Contraloría. Eso en primer lugar, eso sería como un deseo, que tenga también reconocimiento constitucional como lo tiene hoy día. Pero sí me atrevería a decir que a prevenir ciertas cosas que ojalá que no ocurran. En primer lugar, esta es una institución que requiere obviamente modernización del punto de vista de sus funciones, pero es una institución bien clave dentro del entramado del poder público, ¿no? O sea, una Contraloría fuerte con un presidencialismo fuerte se justifica. Una Contraloría, a lo mejor frente a otro sistema político, requeriría otra configuración. Lo que sí, ojalá que no ocurriese, es que se configure algo que permita el cuoteo político, porque yo creo que eso es lo que ha ocurrido mucho en otras instituciones, desgraciadamente. Eso sería bien malo para la Contraloría y para el Estado en su conjunto. Pero también creo que es mucho poder en una sola institución. A pesar de que faltan facultades, también hay poder aquí en esta institución. Y eso necesita contrapesos. Y yo creo que los contrapesos van por 3 lados. Por un lado, ante la posibilidad de revisión de las actuaciones de la Contraloría ante los propios tribunales, que hoy día sí existe, con rendición de cuentas ante el Congreso. O sea, en muchas partes del mundo las Contralorías deben rendir cuentas formales ante el Congreso. Yo, fíjate que voy cada vez que me citan al Congreso, voy. Ayer tuve 2 comisiones, hoy día tengo otras 2. O sea, yo no tengo ningún problema en darle cuenta a quiénes son los representantes. Con todo el problema que uno puede decir. Interesante lo que dice, que el Contralor rinda cuenta ante el Congreso. Exactamente, eso es muy importante. Pero en tercer lugar, yo creo que tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía, directa. Y para eso el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, debería jugar un rol más clave que el que hoy día juega. O sea, nosotros tenemos un Consejo de la Sociedad Civil, no estamos obligados legalmente a tenerlo, y algunas actuaciones como por ejemplo el plan de auditoría o algunas decisiones que se van a tomar, o este mismo proyecto de Estrategia Nacional Anticorrupción, se los presentamos, ellos opinan, pero eso debería estar formalizado e institucionalizado. Nos quedan 5 minutos. Déjeme sacarlo de la contingencia porque sé que su tema, el tema que a usted le encanta, el medioambiental, su postdoctorado va hacia ese lado, ha trabajado también para el Estado en temas medioambientales.
¿Cómo ve lo que está ocurriendo? Miren, no llueve. Yo soy de Win, la laguna Culeo seca, donde íbamos a jugar cuando cabros chicos. Imagínense, claro. Impresionante. Bueno, yo creo que es brutal lo que ocurrió con el informe sobre cambio climático que aparece publicado ayer, que es ya el sexto informe. O sea, el cambio climático es una realidad que se ha acelerado muchísimo más rápido de lo que estaba previsto. Y yo creo que lo que hemos visto ahora en la zona central, de que tenemos una mega sequía de ya muchísimo tiempo, es que ya no va a llover más. O sea, yo creo que eso debería hacernos replantear muchas cosas, desde estructura económica, matriz de producción, si vamos a continuar con este modelo extractivista, hasta la forma de vida que tenemos, ¿no? O sea, desde personas que tienen piscina y riegan un pasto verde como si estuviéramos viviendo en Holanda, donde llueve muchísimo, pero estamos acá en la zona central. Entonces yo creo que son muchos elementos que hay que considerar. Y nosotros de la Contraloría también, aunque vuelvo ahora a la Contraloría, pero también ha sido un tema importante para nosotros. O sea, fuimos criticados, por ejemplo, por el tema de Cahuéscar, que nos preguntaron hace poco, del Parque Cahuéscar y la acuicultura ahí está, y la acuicultura en reservas nacionales. Pero resulta que ahí hay... Está bien, disculpe titular, que lo está leyendo la gente en la casa, esto que dictamina que la Ley General de Pesca permite el desarrollo de actividad acuícola en reservas nacionales. Exacto, o sea, lo que pasa es que ese titular como que nosotros dijéramos lo que se puede hacer y no se puede hacer. Claro, se lee raro. La propia ley, la Ley General de Pesca, esa ley de pesca, es aquella ley de pesca, dice... A propósito de lo que estamos hablando. No se puede hacer acuicultura en parques nacionales, pero sí se puede hacer en reservas. Entonces, cuando se crea el Parque Cahuéscar, aquí hay una cosa que la gente probablemente no sabe. El Parque Cahuéscar era la antigua reserva La Calufe. Cuando se crea, el decreto que lo crea, lo que hace es crear el Parque Nacional, pero deja sin efecto la reserva. Por lo tanto, claro, le subía el estatuto a las islas, pero el mar que estaba ahí pasaba a ser nada. O sea, tú podías haber dicho... Yo aquí voy a hacer una actividad petrolera, o voy a hacer minería, o pesca, o acuicultura, porque el decreto original decía eso. Era solo parque las islas, no el mar. El decreto estuvo 1 año en la Contraloría. Nosotros, en un tira y afloja, porque yo era el predicamento de que aquí se estaba vulnerando un principio que se llama de no regresión ambiental. ¿Ya? Y por lo tanto, al final se cambió y lo íbamos a representar, es decir, íbamos a decir que esto es ilegal. Y al final cambiaron el decreto y dijeron, ok, es parque la isla y es reserva el agua. O sea, quedó como era antes, que era reserva. Y luego, y entonces esa historia como que no tiene por qué saberse, obviamente, pero es parte del rol en la protección ambiental también que cumple la Contraloría, haciendo valer en el fondo la legislación. ¿Y qué va a pasar entonces? No se puede hacer acuicultura. Sí, pero resulta que eso, ahí no cuenta toda la historia, ese titular que estábamos viendo. Porque ahí está la reserva, disculpa, para que la conozcamos también. Mira. Porque no dice, por ejemplo, que la acuicultura que se realice tiene que someterse al plan de manejo que se dicta en el parque. Y el plan de manejo no se ha dictado. Por lo tanto, no se puede hacer acuicultura mientras no se dicte el plan de manejo. Perfecto. En cambio, los argentinos, que tanto nos gusta compararnos, ¿no? Dijeron, no queremos salmonera en la Patagonia. Claro. Y ley, no hay salmonera. Claro. Nosotros nos dedicamos al turismo y a la conservación. Claro, esa es una definición obviamente política, ¿no? Pero lo que nosotros hicimos acá fue hacer valer la legislación. Eso fue lo que hicimos. Pero a mí me dolió un poquito el titular, porque en el fondo hemos tratado de darle toda la fuerza posible a esos parques nacionales. Hemos puesto en valor el plan de manejo que tienen que tener los parques nacionales. Lo que pasa es que no se dictan los planes de manejo. La autoridad ambiental no lo dicta y entonces está cojo el instrumento de protección ahí. Entonces, bueno, ojalá que las ONG lean un poco más también eso. Las ambientalistas, quiero decir. Contralor, usted tiene 2 hijos, ya 18, 20 años. Sí. ¿Cómo se imagina el Chile cómo le gustaría que fuera el Chile que estamos escribiendo, pensando en ellos, pero también en los nietos que ya vendrán también, no sé, ¿cómo se imagina este país? Bueno, yo digo, para el Estado deben haber 5 E, para Chile deberían haber 3 E. Debería ser un Chile más equitativo, debería ser un Chile más ético y debería ser un Chile más ecológico. Esas son las... Digo para el Estado porque el Estado debería ser más eficiente y más económico también. Pero equitativo, ético y ecológico. Sí, son las 3 E del Chile que espero que existan. Y vamos encaminados a eso, ¿no? ¿Qué cree usted? Nos falta todavía, pero yo estoy confiado en las generaciones futuras, ¿no? O sea, las generaciones actuales que están haciendo los cambios. Yo creo que como
como que sobrepasaron a la generación de mi edad, obviamente. Ya uno está como medio pasado de hacer cosas que realmente trasciendan. Yo estoy esperanzado en que la gente sub 40 sea mucho más empoderada y para poder llevar para que esto sea sostenible al final, ¿no? ¿Cómo nos volvemos a reencontrar en un Chile que no esté tan enojado? Chuta, yo creo que hay que restablecer la confianza, ¿ya? Obviamente. Es difícil decretar la confianza, uno no puede decir confíen en mí, pero uno la empieza a restablecer con actuaciones, ¿no? Con hechos, dando cuenta, por ejemplo, de lo que pudo hacer y de lo que no pudo hacer, y asumiendo que también se pueden cometer errores. Ya. Yo creo que por ahí también puede ir. Ya. Pero es difícil dar una receta. Sí. Sí, es difícil la receta, pero va a venir un presidente o una presidenta que va a tener una gran responsabilidad, ¿no? Poner en marcha todos estos cambios que... Eso va a ser tremendo, va a ser muy difícil. ¿Ah? Va a ser muy difícil con un nuevo Congreso que no sabemos cómo va a quedar configurado, pero lo va a tener difícil. ¿Y usted va a ser el contralor de esa puesta en marcha? Sí, por 2 años. Claro, o sea, le va a tocar todo ese proceso también, Sí. ¿eh? Sí, igual es como entusiasmante, ¿no? Saber lo que viene. Pero también uno dice, chuta, la dificultad de esto no me gustaría estar en ese sillón. En ese sillón del poder no me gustaría estar. Y por último, Jorge, una vez que termine su labor en la Contraloría, ¿dónde le gustaría verse de aquí a...? De verdad que no lo he pensado. Sinceramente no lo he pensado. No quiero... O sea, he estado súper metido en esto. Esto yo creo que va a ser un highlight de mi vida profesional, ¿no? Sí, Entonces he estado súper metido en esto y espero seguir así, porque además uno empieza a proyectar mucho, como que empieza a inhibirse de las cosas que tiene que hacer ahora. Bueno, lo que haga, así como de Bowie, ¿no? Va a ser un completo principiante con esa mentalidad de descubrirlo todo. Eso. Gracias. Gracias, Jorge, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un placer haber hablado con usted también como ciudadano. Igualmente. De todo lo que se ha hecho y lo que falta también por hacer en este país. ¿Ah? Sí, faltan cosas. Que esté muy bien. Igualmente, gracias. Nuestro Contralor General de la República en este Living Ciudadano, don Jorge Bermúdez. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por su tiempo, Gracias. Contralor. Y gracias también a ti por la sintonía. Nos encontramos nuevamente, ¿no? Por Vía X, cuando digamos que estamos otra vez por la libre expresión.